Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente es un gusto poder encontrarnos para poder tener el tiempo devocional y recibir la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos, capítulo 11. Esta vez vamos a darle continuación y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo final. Pero antes vamos a orar, ¿verdad? Para nuestro tiempo devocional. Acompáñenme en la oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, este día, Señor, al empezar, y nosotros podíamos encontrar que este cuerpo se revela al levantarse, Señor, pero te pedimos tu misericordia el día de hoy, nos alientes con la palabra, nos des la fuerza, Señor, que tanto necesitamos, el pan de vida que necesitamos, el maná de este día, y Padre, así te lo pedimos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos 11:17 voy a leer. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el libro de Hebreos es un libro realmente muy hermoso, un libro muy bueno, y podríamos sacar 1000 predicaciones de este libro, de tantos ejemplos que nos ha dado. Entonces habla, por ejemplo, de la fe de Abraham, cómo Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y sal de tu tierra y sal de tu parentela y yo te haré padre de muchas gentes. No sabían de dónde iba, pero por la fe se fue. Y luego le pide y le promete que por medio de Isaac iba a tener, y serán benditas las naciones, y va a tener una gran descendencia, como en multitud de la descendencia de Isaac. Pero después mismo Dios le dice que sacrifique a su hijo. Y Abraham, bien decidido, se va hacia el monte a sacrificar a Isaac. Y ahí va en Isaac, y Isaac que le dice, papá, aquí traemos la leña, traemos todo, pero
y el sacrificio, la ofrenda. ¿Y qué dijo? Dios proveerá. Y Abraham va bien decidido a matar a su hijo, pero en el corazón de Abraham estaba la promesa de Dios. En Isaac te será descendencia. Entonces Abraham, ¿qué creía? Dios me prometió que en Isaac me puede dar el hijo. Entonces, ya sea que yo lo mate, Dios lo resucita, o quién sabe qué va a hacer. O no sé, Dios va a preparar, así le dijo, Dios proveerá. Esa era la fe, ¿verdad? De Abraham. Abraham va decidido. Y cita muchos casos. Por eso yo decía, podríamos sacar una predicación de cada personaje, ¿no? Menciona a Rahab, la ramera, la fe de Jacob, la fe de Moisés, la fe de Isaac, menciona la fe de todos ellos. Pero, y yo me quiero enfocar en el caso de Moisés, porque lo menciona en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces, ¿cuál era el decreto del rey? Que todos los recién nacidos tenían que morir, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Sus padres por la fe guardaron al hijo, creyendo que Dios los podía guardar. Pero ya después de 3 meses, no pudiendo guardar, ¿qué hizo su mamá? ¿Qué hizo su familia? Lo pusieron en el río. Y después era recogido, ¿verdad? Por la hija del rey. Y lo veía muy hermoso, y así como nosotros sabemos y la historia, ella recibiéndolo, y mandaba a llamar a una nodriza hebrea para que lo amamantara. ¿Y a quién mandó a llamar? A su mamá, a su mamá de mismo Moisés. O sea, su mamá por la fe suelta a su hijo en un río, lo suelta. ¿Qué puede haber en un río? Muchos males puede haber, ¿no? Pero lo suelta en la mano de Dios. Y luego Dios, ¿cómo respalda su fe? La mandan a llamar a ella misma. Ahora hasta le pagan por alimentar a su propio hijo, ¿verdad? Pero Moisés, ¿qué pasa? Crece, como dice, crece. Mire lo que dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces Moisés creció en casa del Faraón. ¿Y quién era su mamá? La hija del Faraón. ¿Cómo vivía Moisés en la casa del Faraón? Vivía muy bien. Comía muy bien, bebía muy bien, vestía bien. Es hija de la hija del rey. Vive muy bien, tiene una vida muy cómoda. Pero dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. Este está contrario, ¿no? Muchos de nosotros queremos vivir bien cómodo, queremos estar como bien, ¿no? Pero Moisés probó todo eso, ¿verdad? Él vivía bien, pero él rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. Él ya no quiso esa vida. En cambio, ¿qué dice el versículo 5? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira la vida, el mundo te ofrece buena vida, comodidad, ¿sí? Y sin escasez vive, ¿no? Supuestamente. Pero Moisés tenía todo, pero por la fe que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés seguramente habrá probado los deleites temporales del pecado, viviendo tan bien. Pero finalmente no se saciaba como Salomón. ¿Qué testificaba Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántos deleites tuvo Salomón? Todo fue la vanidad, dijo. No hay nada que llene el corazón. ¿Cómo? Dios. ¿Por qué? Dice que Dios puso en el corazón de los hombres la eternidad. ¿Qué es lo único que puede llenarnos? La eternidad. ¿Qué es la eternidad? La palabra de Dios dice, hemos sido diseñados para llenarnos única y exclusivamente de la palabra de Dios. Por eso, ni los deleites temporales, ni la carne, ni los bienes materiales puede satisfacer una persona. Un tiempo, ayuda, es bueno, no estoy diciendo que no es bueno tener. Es bueno si se usa provechosamente y para el evangelio. Pero tanto tener, tanto satisfacer y su alma vacía. Pero cuando la palabra llega, el Espíritu de Santo llega a nuestro corazón, es verdadera plenitud. Por eso Moisés
prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios por la fe. Por la fe él sabía. Y dice, porque él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En su corazón era más grande las riquezas de Cristo. El vituperio de Cristo. Claro, también en Cristo hay las riquezas. ¿Cuál? La celestial, el descanso, el reposo, la salvación de nuestras almas. Entonces dice el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces por la fe dejó a Egipto, no temió al rey. Aunque primero sí, ¿no? Primero sí temía, ¿verdad? Pero yo cómo voy a salvar al pueblo a tu pueblo y no me van a creer y cómo le voy a hacer. Aparte yo soy tartamudo, no. Pero finalmente, ¿qué recibía? La palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Como yo decía ayer, nosotros no producimos fe, recibimos la fe. ¿Sí? Jesucristo es el autor y consumador de la fe, es un don de Dios. Moisés recibió esta luz en su corazón. Pablo, ¿por qué se movía ahora a anunciar a Cristo? Por la fe. Realmente, hermanos, sin la fe, hacer la vida, no, es miserable, Como por la fe, todo está centrado a por la fe. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, es decir, que tenga fe, no se pierda, tenga la vida eterna. Entonces, nuestro fundamento es la fe. ¿Qué? La roca, Jesucristo. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo podemos ser verdaderamente felices. Y por eso dice aquí mismo, si siguen leyendo donde habla de Moisés, dice, por la fe celebró la Pascua. Entonces, cuando fue la Pascua, ¿qué dijo el Señor? Cuando venían las plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Sobre Faraón, porque no soltaba al pueblo egipcio. Y la última, ¿cuál fue? Y el ángel de la muerte, ¿verdad? Entonces, y dijo, voy a enviar al ángel de la muerte y voy a matar a todo primogénito. Pero todo aquel que ponga sangre en los dinteles de su casa, no morirá, sino que el ángel de la muerte pasará de largo. Y él así le anunciaba a todos, saben, va a venir el ángel de la muerte, pueblo de Israel. Pero ustedes cubran los dinteles de la puerta de su casa con la sangre, el ángel de la muerte pasará de largo. Y los que creían, así pintaban y se celebró la Pascua. Y vino el ángel de la muerte y mató todo y primogénito de los egipcios, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, quien había cubierto con la sangre su casa, no moría. Incluso si adentro hubiera un egipcio, adentro de alguna casa donde estaba puesta la sangre y pasaba el juicio de Dios, ¿qué pasaba? El que estaba dentro no moría. Fuera malo, fuera bueno, por estar dentro de la promesa, la sangre. Por eso, nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón, pintado con la sangre de Jesucristo, esa es nuestra salvación. Es la fe, no por obras. La fe es primero, como yo decía ayer. Por eso, ¿quién sabe entre algunos de nosotros viviendo como Moisés? Pero cuán bueno sería encontrándose con la salvación de Jesucristo, la redención de nuestros pecados, y por este agradecimiento ser llamado a este bendito camino a anunciar el Evangelio. Nosotros, hermanos, igual por la fe, pidamos la gracia al Señor, poder vivir por la fe la vida. Así realmente podremos tener una vida bendita. Los vituperios, el padecer junto al cuerpo de Cristo es parte. Salmo 126 es una promesa, el versículo 5. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo recogiendo sus gavillas. Entonces, y este camino incluye también esta parte, pero la promesa, por eso Moisés se mantuvo viendo, dice,
¿verdad? Tenía puesta su mirada en el galardón. Nosotros así igual. El que por la fe avanza, Dios le tiene también su galardón. La vida eterna y en esta vida también. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por el tiempo devocional. Cuán importante vivir por la fe, Señor. Ver al Hijo por la fe como el siervo de Dios. Ver a la esposa, Señor, como la sierva de Dios. Ver, Señor, a nuestra salvación. Ver con los ojos de la fe a Jesucristo, quien fue colgado en un madero para el perdón de nuestros pecados. Señor, muchos de nosotros sentimos que algo falta en nuestro corazón. Ciertamente es la fe en la palabra. Que usted conceda, Señor, que nosotros podamos aprender la fe, Señor, conocer lo engañoso de nuestro corazón y únicamente poder apoyarnos en tu palabra, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, como dijo aquel hombre, Padre. Pero por favor, Señor, usted tenga misericordia de nuestras almas y nos dé su gracia para hacer de la fe. Te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, muchas gracias. Ha sido un gusto poder compartir. Nos vemos mañana para empezar con el libro de Hebreos, el capítulo 12.